¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Guillermo Maya, soy el especialista en ultrasonido de Philips para South Latam y mi idea de hoy es hablarles de los principios físicos básicos de la ecografía. La idea es darles una introducción a lo que es el ultrasonido diagnóstico sin meterme demasiado en temas muy técnicos y muy complicados, sino para que vayan entrando en todo lo que es la ecografía. Así que hoy voy a hablarles de la historia, del ultrasonido, de los principios físicos, es decir, cómo funciona, transductores y aplicaciones, que ya tiene que ver con el uso, y así también de las propiedades de las imágenes y de los modos de imagen que usamos en ultrasonido. ¿Sí? Como introducción histórica, les voy a comentar un poco. En 1794 se descubre que los murciélagos pueden esquivar obstáculos en vuelo mediante la emisión de señales que están más allá del rango audible humano. En 1880 se descubre el efecto piezoeléctrico, ¿sí? Que es el efecto por el cual funcionan los transductores de ecografía, que después ya les voy a comentar mejor. Ya en 1917, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, se produce el primer generador piezoeléctrico de ultrasonido. ¿Cuál era la aplicación? Los sonares para los barcos, para detectar submarinos, ¿sí? Que se puso en práctica ya en la Segunda Guerra Mundial. Luego de ello se desarrolla el ultrasonido compuesto, ¿sí? Y empiezan las aplicaciones médicas. Empezamos con el modo A, que luego lo vamos a ver. ¿Sí? Y en 1957 ya tenemos el primer escáner de contacto bidimensional. En 1960 aparece el primer escáner automático, ¿sí? Y en el 68 ya tenemos el primer ecógrafo que puede reproducir imágenes en tiempo real, ¿sí? Antes se tardaba mucho tiempo en componer una sola imagen estática, ¿sí? Luego con el avance de la tecnología se pueden lograr imágenes en tiempo real, ¿sí? Ya en los 80 aparece el Doppler color y ya en los 90 aparece el postproceso de este color y demás. Y en la actualidad ya podemos hacer varias cosas con el ultrasonido, como obtener imágenes en 3D y 4D, fusionarlas con otras modalidades como puede ser tomografía, resonancia, PET-CT. También hay aplicaciones con angiografía, ¿sí? Tenemos elastografía para conocer la rigidez de diferentes órganos, ¿sí? Y también tenemos varios postprocesos y demás aplicaciones. Acá como ejemplo tenemos una imagen de la revista Life que publicaba una imagen de la primera ecografía. ¿Sí? Como podrán ver, tenemos una persona que está sumergida en una bañadera llena de agua y el transductor tiene más o menos el tamaño del torso del paciente, y ahí dentro del círculo rojo podemos ver la imagen que generaba, y fíjense lo que era el tamaño del equipo. Ya en el 2013, fíjense que tenemos una tablet que es un ecógrafo y que como particularidad tiene toda la tecnología del ecógrafo dentro del transductor, ¿sí? Que está en la mano de la persona que lo está mostrando, ¿sí? Este era un prototipo el año pasado y ya se está comercializando desde este año, ¿sí? Bueno, como introducción al sonido vamos a decir que es una perturbación mecánica que se mueve como una onda de presión a través de un medio, ¿sí? ¿Qué significa que sea a través de un medio? Que no se propaga en el vacío, necesita algún medio, que puede ser agua, aire o el cuerpo humano, ¿sí? Y muchos otros. Se comporta de manera diferente en distintos medios. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata eso, ¿sí? También sabemos que las ondas sonoras transmiten energía. Y también sabemos que la frecuencia audible humana está entre los 20 Hz y los 20 kHz. La frecuencia del ultrasonido arranca en 1 MHz, ¿sí? Y puede llegar hasta los 20 hoy en día. ¿Qué es el ultrasonido? Es una onda sonora de alta frecuencia, superior al audible. Bueno, les voy a hablar un poco de las ondas, ¿sí? Una onda es la propagación de una perturbación implicando un transporte de energía sin transporte de materia. Como definición para los parámetros de las ondas tenemos al período, que es el tiempo que tarda en completarse un ciclo y se simboliza con la letra T. Tenemos la frecuencia, que es la cantidad de ciclos que ocurren en un segundo, y eso se mide en hertz, ¿sí? Es decir, un ciclo en un segundo sería un hertz y así sucesivamente, ¿sí? 20 ciclos en un segundo serían 20 hertz. Entonces la frecuencia de ultrasonido, que arranca en el megahertz,
vamos a tener que hay 1.000.000 de ciclos en un segundo. La longitud de onda es la distancia que recorre la onda en un ciclo, ¿sí? Y la amplitud es la máxima altura de la onda contando desde la línea de base. ¿Cómo se propaga el ultrasonido? Se va a propagar en un medio como sucesivas compresiones y descompresiones, ¿sí? Un ciclo de una onda de ultrasonido está compuesto por una compresión y una descompresión. Y la cantidad de estos ciclos por unidad de tiempo será la frecuencia. Abajo tenemos unas figuras que describen esto, ¿sí? En este caso, en la figura A, tenemos un medio con partículas distribuidas de manera homogénea, ¿sí? En la figura B se ejerce una presión sobre ese medio y vamos a ver que vamos a tener un grupo de estas partículas que se van a juntar, ¿sí? Eso sería la perturbación, y ya en la imagen C podemos ver una descompresión de este pulso y vemos como en la figura D sucesivas compresiones y descompresiones van a generar una perturbación que se va a ir transportando por ese medio. Ahora les voy a hablar un poco de los principios físicos del eco. ¿Sí? En esta imagen podemos ver cómo usamos el eco en la naturaleza, ¿sí? Tenemos la imagen de este hombre que habla y se va a reflejar lo que la persona habla en distintos medios, ¿sí? Que puede ser la montaña, las nubes, etc. Bueno, para hablar de cómo se propaga el ultrasonido tenemos que hablar de la transmisión, y para hablar de la transmisión vamos a definir lo que es la impedancia acústica, así que es algo clave para entender esto. La impedancia acústica es la resistencia de un medio al paso del ultrasonido, ¿sí? Va a depender de la densidad del medio y de la velocidad del ultrasonido en ese medio, ¿sí? Abajo tenemos la fórmula que relaciona estos tres conceptos, que son impedancia acústica, densidad del medio y velocidad de propagación. Los ecos se van a generar, es decir, los ecos van a ser una reflexión del haz de ultrasonido que nosotros estamos enviando, y se van a generar cada vez que el haz de ultrasonido encuentre un cambio en la impedancia acústica. ¿Cuándo va a haber un cambio en la impedancia acústica? Cuando haya una interfaz entre dos medios de distinta densidad, ¿sí? Cuanto mayor sea la diferencia entre las impedancias acústicas de los dos medios, mayor será la reflexión. Si la diferencia entre las impedancias de estos dos medios es chica, habrá menos reflexión. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de una fuente de sonido, ¿sí? Que va a enviar un haz incidente. Ese haz incidente se va a encontrar con una interfase reflectante, ¿sí? Y parte del ultrasonido se va a reflejar y otra parte de este haz incidente se va a transmitir. ¿De qué depende cuánto se refleje y cuánto se transmita? De lo que hablamos antes, ¿sí? De la impedancia acústica de estos dos medios. Si la diferencia entre la impedancia acústica o la densidad del medio es muy alta, se va a reflejar mucho y se va a transmitir poco. Si la diferencia entre estos dos medios es baja, se va a transmitir mucho y a reflejar poco. Acá tenemos un fenómeno que es la reflexión especular, ¿sí? La cantidad de ultrasonido reflejado, al que vamos a denominar eco, va a depender de la diferencia de impedancia acústica entre los tejidos adyacentes, ¿sí? Pero además va a depender de otros factores, que es, por ejemplo, el ángulo de incidencia del haz, la característica de la superficie, ¿sí? La extensión de la superficie y la longitud de onda del ultrasonido. En este ejemplo nosotros tenemos una reflexión especular. ¿Cuándo ocurren las reflexiones especulares? Cuando la superficie de reflexión es lisa, ¿sí? Y el ángulo de incidencia de la reflexión especular va a ser igual al ángulo de la reflexión. Acá tenemos otro ejemplo que es el de reflexión difusa. ¿Cuándo ocurre la reflexión difusa? Cuando nosotros tenemos una superficie irregular. ¿Qué pasa con la superficie irregular? Nosotros vamos a incidir un haz sobre esa superficie y, como vemos en la imagen que tenemos flechas en distintos ángulos, lo que va a pasar es que no toda la reflexión va a volver hacia el transductor, ¿sí? El transductor es lo que va a enviar y recibir la señal de ultrasonido que nosotros vamos a ver en la pantalla. Entonces, cuando las superficies son rugosas, con estructuras pequeñas, menores que la longitud de onda del haz, sobre todo, lo que va a pasar es esto, ¿sí? Que va a haber reflexión difusa, y a nosotros eso mucho no nos va a servir porque vamos a recibir menos información de la que queremos.
¿sí? Y este fenómeno se suele producir cuando trabajamos con frecuencias altas. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? A la izquierda, de reflexión especular. Vemos que la superficie es lisa porque el agua está quieta, ¿sí? Y podemos ver cómo se refleja el cielo y la montaña en esa agua. A la derecha tenemos este mismo río, ¿sí? Con reflexión difusa, y eso ocurre porque el agua está en movimiento, medio turbulenta, ¿sí? Y la superficie es rugosa. Fíjense que en ese caso ya no podemos ver el reflejo del cielo y la montaña claramente. Así que bueno, otro fenómeno es la refracción, ¿sí? La refracción ocurre siempre que el ángulo de incidencia sea distinto de 90 grados, ¿sí? Por eso es importante que a la hora de hacer imágenes de ultrasonido intenten siempre tener el transductor puesto a 90 grados de lo que ustedes quieren ver, ¿sí? Y bueno, otra cosa importante es que el ángulo de refracción va a depender del ángulo de incidencia y las velocidades de ambos medios, ¿sí? A la derecha podemos ver un ejemplo típico de refracción, ¿sí? Fíjense cómo se deforma la imagen, y eso ocurre porque la velocidad, en este caso no es ultrasonido, sino que es luz, que también se comporta como onda, y fíjense que la luz se va a comportar de manera diferente en los dos medios, ¿sí? En el agua va a viajar más lentamente, y eso es lo que produce la deformación, ¿sí? Entonces, bueno, otro concepto importante es la absorción, ¿sí? Que es la cantidad de energía que se consume cuando el haz de ultrasonido atraviesa un medio físico que le ofrece resistencia, ¿sí? Esta energía consumida se va a transformar en calor, es decir, que parte de la energía del ultrasonido va a ser calor y otra parte se va a dedicar a lo que es la formación de la imagen, ¿sí? Las frecuencias más bajas se absorben menos y logran una mayor penetración, ¿sí? Y las frecuencias altas se absorben más y tienen una menor penetración. ¿A qué llamamos frecuencias bajas y frecuencias altas en ultrasonido? Más adelante lo vamos a ver mejor, pero les anticipo que ya de 1 a 5 MHz pueden ser frecuencias relativamente bajas, y entre 5 y 17 ya son frecuencias más altas. Vamos a ver en qué caso vamos a aplicar cada una, ¿sí? Otro concepto importante es la atenuación, ¿sí? ¿Qué es la atenuación? Es la pérdida de energía que experimenta el haz de ultrasonido. El haz va perdiendo energía a medida que va penetrando en el cuerpo, ¿sí? Y esto se debe principalmente a tres factores. Uno es la absorción, ¿sí? Otro es la reflexión y otro es la dispersión, ¿sí? Acá tenemos un gráfico que representa la atenuación respecto de la distancia. Vean que a medida que aumenta la distancia va a ir bajando la intensidad del ultrasonido, ¿sí? Entonces lo importante es que sepan que a medida que el ultrasonido penetra los tejidos, su intensidad va a ir decreciendo, ¿sí? Entonces la penetración es algo difícil de lograr en el ultrasonido, si bien hoy en día existen ecógrafos que tienen muy buena penetración, pero es uno de los desafíos, ¿sí? Entonces, bueno, para resumir un poco lo que hablamos de atenuación y penetración, ¿sí? A mayor recorrido del haz, es decir, mayor profundidad, más débil será su retorno, ¿sí? Y para hablar de penetración, sabemos que a mayor frecuencia del haz vamos a tener menor penetración y mayor resolución. Entonces, ¿para qué usamos frecuencias altas? Para aplicaciones superficiales, como por ejemplo para mama, tiroides, carótida, etc. A menor frecuencia del haz, nosotros vamos a lograr mayor penetración y menor resolución. Entonces, ¿para qué vamos a usar menores frecuencias? Para aplicaciones de más profundidad, ¿sí? Como puede ser abdomen, obstetricia, cardiología, etc. Les comento un poco de las propiedades acústicas del ultrasonido, ¿sí? Y en realidad de los materiales del ultrasonido en distintos materiales. Lo importante acá es que sepan que el ultrasonido va a tomar como velocidad media a 1540 metros por segundo aproximadamente, y vamos a tener algunos materiales, ¿sí? U órganos que tienen velocidades de ultrasonido muy diferentes a este 1540, como los que están marcados ahí, que son hueso y pulmón, ¿sí? Tanto en el hueso como en el pulmón el ultrasonido no se puede utilizar, y eso ocurre porque sus velocidades de ultrasonido son muy diferentes a las que usa el ecógrafo, ¿sí? Fíjense que por ejemplo la velocidad del ultrasonido en el hígado es de 1550, ¿sí? Muy parecida
a la que el ecógrafo toma como velocidad media. En cambio en el hueso es 4080, ¿sí? Es mucho más alta que la que nosotros utilizamos. En el pulmón ocurre lo contrario, que es mucho más baja. Entonces lo importante es que sepan que tanto en el hueso como en el pulmón o cualquier cavidad con aire, nosotros no podemos usar ultrasonido porque no vamos a ver nada. Para la generación del ultrasonido nosotros usamos un transductor, ¿sí? El transductor está compuesto por cristales piezoeléctricos que lo que hacen es transmitir y recibir ultrasonido. Estos cristales lo que van a hacer es producir vibraciones mecánicas cuando son excitados con una señal eléctrica, ¿sí? Y también son capaces de recibir una onda sonora, es decir, una vibración mecánica, y transformarla en una señal eléctrica. Entonces, eso es lo que se llama efecto piezoeléctrico. Abajo tenemos un esquema de cómo es que ocurre esto en un transductor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un pulso eléctrico que va a generar una vibración mecánica y eso va a hacer que el transductor envíe haz de ultrasonido, ¿sí? A la hora de recibirlo, va a recibir una vibración mecánica y la va a generar en un impulso eléctrico que luego el ecógrafo se va a encargar de procesar para generar la imagen, ¿sí? Entonces, para la generación del ultrasonido nosotros tenemos el ecógrafo que va a generar el pulso eléctrico para que el transductor vibre y envíe ultrasonido. Vamos a tener un haz incidente que se va a encontrar con su objetivo, en nuestro caso algún órgano del cuerpo humano, ¿sí? Vamos a tener un haz reflejado, que es el eco, que va a tener reflexiones de las distintas capas de tejidos que se vaya encontrando en su recorrido, ¿sí? Y va a hacer que el transductor vibre recibiendo las vibraciones del ultrasonido en el cuerpo, que va a transformarlas en pulsos eléctricos y que el ecógrafo se va a encargar de procesar, ¿sí? Tenemos diferentes transductores que sirven para distintas aplicaciones. Todos de ellos van a transformar energía eléctrica en acústica y viceversa. Entonces van a enviar y van a recibir señal. Hay una enorme cantidad de transductores diferentes dependiendo de cada aplicación, ¿sí? Varían en su forma, cantidad, calidad y disposición de los cristales, entre otras cosas. Los transductores más utilizados son el convexo, el lineal, el endocavitario, sectorial, volumétrico y transesofágico. Existen otros, ¿sí? Como por ejemplo hay transductores matriciales, ¿sí? Que son transductores de lo más moderno que hay, y también existen diferentes tecnologías para los cristales de los transductores, pero bueno, eso si quieren lo podemos ver en alguna otra presentación. Entonces tenemos acá un transductor convexo, ¿sí? O de array curvo, que tiene una forma curva y proporciona un formato de imagen tipo trapezoidal, ¿sí? Es semi-trapezoidal y se usa para la exploración de abdomen general y de obstetricia sobre todo. Las aplicaciones típicas, bueno, como les dije, son obstetricia, abdomen, urología, ¿sí? Y el rango de frecuencias típicos va de 1 a 5 MHz. A la derecha tenemos un ejemplo, ¿sí? de una imagen de hígado, ¿sí? También tenemos transductor lineal, ¿sí? O de array lineal, que tiene una forma plana y proporciona un formato de imagen rectangular. Se usa en exploración de órganos superficiales. ¿Por qué en órganos superficiales? Porque fíjense que el rango de frecuencias típico en este transductor va de 3 a 12, ¿sí? Habíamos dicho que 12 ya era una frecuencia alta. Entonces nosotros, como tenemos frecuencias altas, lo vamos a usar para aplicaciones superficiales, como por ejemplo mama, tiroides, testículo, vascular periférico, músculo esquelético y otras, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de una imagen de tiroides. Otro transductor es el endocavitario, ¿sí? Que es de array curvo, igual que el convexo, pero es mucho más chico. Fíjense que por su forma se usa para ingresarlo en cavidades del cuerpo, como puede ser la vagina o el ano, ¿sí? Las aplicaciones típicas son ginecología, obstetricia temprana y próstata, y su rango de frecuencias típico es de 4 a 9, ¿sí? Es una frecuencia relativamente alta porque se va a insertar en la cavidad y va a tener los objetivos mucho más cerca que si nosotros hiciéramos el estudio por vía abdominal, ¿sí? Otro transductor de los típicos es el volumétrico,
¿sí? El volumétrico también es de Rey curvo, ¿sí? Adentro tiene un transductor convexo que es movido por un motor para obtener varios cortes y poder generar virtualmente un volumen. Las aplicaciones típicas son para obstetricia y el rango de frecuencias típico va de 2 a 6 MHz. ¿Sí? Ahí a la derecha podemos ver la imagen de la cara de un bebé en 3D. ¿Sí? Y acá quiero hacer una distinción entre 3D y 4D. La diferencia entre 3D y 4D es que en 3D nosotros vamos a tener una imagen volumétrica y en 4D vamos a tener una imagen volumétrica en movimiento. Y por eso 4D. ¿Sí? El tiempo es la cuarta dimensión. Otro transductor de los típicos es el sectorial, ¿sí? Que tiene una forma rectangular y proporciona un formato de imagen triangular, ¿sí? Se usa para exploración intercostal, por eso el tamaño, ¿sí? Fíjense que el lente, que es eso rojo que se ve en la imagen, que es lo que tienen los transductores, es relativamente chico y es chico para que se pueda posicionar en los espacios intercostales. ¿Para qué se usa? Para cardiología, para Doppler transcraneal, ¿sí? Hay gente que lo usa también para hacer algo de Doppler renal y su rango de frecuencia típico va de 2 a 5 MHz. A la derecha abajo podemos ver una imagen cardíaca de 4 cámaras. ¿Sí? Otro transductor de los más utilizados es el transesofágico, que tiene array sectorial también y está diseñado para introducirse en el esófago y obtener una mejor ventana cardíaca, ¿sí? Dan una imagen triangular similar a la del transductor sectorial, se usa únicamente para cardiología y el rango de frecuencias típico va de 2 a 7 MHz. ¿Sí? Abajo tenemos una imagen cardíaca transesofágica. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la ecogenicidad, ¿sí? Que es la capacidad que tienen las estructuras de producir ecos. Nosotros vamos a clasificar las imágenes ecográficas en tres, que van a ser anecoicas, hipoecoicas e hiperecoicas. En el caso de las imágenes anecoicas, el haz de ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces, ¿sí? Entonces la diferencia entre impedancias acústicas va a ser nula y nosotros vamos a ver una imagen negra. Por ejemplo, un quiste, ¿sí? Que es una interfaz líquida. Cualquier cosa que veamos negra en ultrasonido en general va a ser algo líquido, ¿sí? Las imágenes hipoecoicas, el haz atraviesa interfaces con poca diferencia de impedancias y el tejido es homogéneo, ¿sí? Se va a ver relativamente gris claro, ¿sí? Y un ejemplo es el parénquima hepático. Y después tenemos imágenes hiperecoicas donde el haz atraviesa interfaces con gran diferencia de impedancias y el tejido va a ser heterogéneo. Por ejemplo, el diafragma. ¿Cómo se ven las imágenes hiperecoicas? En un blanco, ¿sí? o casi blanco. Como sabrán, nosotros en el ultrasonido vamos a representar las imágenes en 256 tonos de gris que van desde el negro hasta el blanco, ¿sí? Y en el medio entre el negro y el blanco vamos a tener diferentes tonos de grises, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen anecoica, ¿sí? Que es ese quiste en el hígado. Después tenemos la imagen hipoecoica, que es el parénquima hepático, y una imagen hiperecoica, que en ese caso es el diafragma, ¿sí? También vamos a tener artefactos, ¿sí? ¿Qué son los artefactos? Son distorsiones en la imagen. Son producto de la interacción del ultrasonido con los tejidos. Es importante saber interpretarlos porque muchas veces son útiles a la hora de hacer un diagnóstico, ¿sí? Los artefactos más frecuentes son la sombra acústica, el refuerzo acústico posterior, la anisotropía y la reverberación. ¿Sí? La sombra acústica se genera luego de que el haz de ultrasonido atraviesa una interfaz con gran diferencia de impedancias acústicas. Desde una zona anecoica se encuentra con una hiperecoica. En este caso, fíjense que el haz de ultrasonido va a penetrar, ¿sí? Al hígado, se va a encontrar con la vesícula biliar y luego va a chocar contra esta litiasis biliar, ¿sí? Que en general son de calcio y el calcio va a reflejar el ultrasonido de manera muy similar al hueso. Entonces fíjense que luego de que el ultrasonido impacta con esta litiasis biliar genera una sombra acústica y eso ocurre porque la mayoría de las de ultrasonido se reflejó y casi nada pudo atravesar la litiasis.
En este ejemplo tenemos refuerzo acústico posterior, ¿sí? El refuerzo acústico posterior se genera luego de que el haz de ultrasonido atraviesa una interfaz con diferencia de impedancias acústicas. Desde una zona anecoica se encuentra con una zona hipoecoica, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, un quiste de mama, ¿sí? Generalmente luego de los quistes nosotros vemos un refuerzo acústico posterior que está indicado con la flecha. Este refuerzo acústico se va a ver como una imagen hiperecoica, ¿sí? También tenemos otro caso de artefacto que es la anisotropía, ¿sí? Y es la propiedad que tienen algunos tejidos de variar su ecogenicidad dependiendo del ángulo de incidencia del ultrasonido, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a variar el ángulo del ultrasonido y vamos a ver algunas estructuras dependiendo de ese ángulo. El ejemplo típico es el del tendón, ¿sí? Fíjense que con cierto ángulo en la imagen de la izquierda podemos ver el tendón, luego modifican un poco el ángulo de incidencia y no podemos verlo, ¿sí? Ese es el caso típico de anisotropía, bueno, en ese caso es el tendón del bíceps, ¿sí? En la correa bicipital. Otro caso es el de la reverberación, ¿sí? Que es muy común cuando hay interfaces con gas. Lo que va a ocurrir es que el ultrasonido va a ir hacia el transductor y vuelve varias veces, ¿sí? Rebotando, y por eso se genera la reverberación, ¿sí? Que es una imagen falsa y está ahí marcada con las flechas. La imagen verdadera es la primera y todas las demás son los artefactos, ¿sí? De reverberación. Les voy a hablar ahora un poco de los modos de imagen que tenemos, ¿sí? Existen diferentes modos de imagen que se utilizan para diversas aplicaciones. Algunos de ellos son el modo A, modo B, el modo M, el Doppler color, el Doppler espectral, Doppler continuo, color power angio, 3D y 4D y otros, ¿sí? El modo A es el modo amplitud, fue el primer modo que se creó, es el modo más simple. Hoy prácticamente no se utiliza, tiene aplicaciones para hacer algo de cerebro y algo de oftalmología, ¿sí? Pero los ecógrafos normales no cuentan con este modo, ¿sí? Y lo que permite evaluar son estructuras estáticas y móviles, ¿sí? Fíjense en la representación de la imagen que lo que tenemos son picos y valles. Cada uno de esos picos representa un cambio de interfaz, ¿sí? Un cambio en la densidad de los tejidos, ¿sí? Y la altura del pico lo que va a mostrar es la diferencia entre las impedancias acústicas. Si la diferencia es grande, el pico será alto, y si el cambio de las impedancias no es tan grande, el pico será más bajo, ¿sí? Al ser una representación unidimensional, la información anatómica que proporciona es muy limitada y está en desuso salvo para exploración ocular, ¿sí? El modo M de movimiento, fue el segundo modo que se creó y representa en el tiempo real el eco de un haz ultrasónico, ¿sí? Esto se usa mucho en cardiología y lo que se representa mediante un gráfico de profundidad versus tiempo, ¿sí? La distancia o profundidades del transductor se representa en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. El modo más utilizado es el modo B de brillo y permite visualizar una imagen anatómica en dos dimensiones, ¿sí? Utiliza múltiples cristales enviando y recibiendo haces de ultrasonido, ¿sí? Originando una imagen 2D. Utiliza la modulación de brillo, es decir que la información sobre las variaciones de la amplitud del pulso de ultrasonido se van a representar en escala de grises. Como les comenté antes, nosotros vamos a representarlo con 256 tonos de gris, desde el 0, que va a ser el negro, hasta el 1, que va a ser el blanco, ¿sí? 1 o 256. Y bueno, las imágenes se muestran en un monitor en tiempo real y pueden ser grabadas a un soporte digital para su posterior análisis, ¿sí? Después tenemos distintos modos Doppler, que va a ser en realidad nosotros tenemos dos maneras de generar y de analizar Doppler, que va a ser el Doppler pulsado y el Doppler continuo. El Doppler pulsado lo que va a hacer es producir pulsos de ultrasonido y luego va a recibir el eco que retorna. Lo va a hacer de la siguiente manera: va a emitir un pulso, recibir, luego, y así sucesivamente,
¿sí? Utiliza todos los cristales para emitir y todos los cristales para recibir. Lo que va a hacer es medir los cambios en la velocidad de la sangre en un punto determinado, ¿sí? ¿Para qué sirve el modo Doppler? Para evaluar el movimiento del flujo sanguíneo, la dirección y la velocidad, ¿sí? El Doppler continuo, en vez de usar todos los cristales para enviar y todos los cristales para recibir ultrasonido, lo que va a hacer es dedicar algunos cristales para enviar señal y otros cristales para recibirla, de manera que va a poder emitir y recibir continuamente. Esto lo que va a hacer es permitirle al ecógrafo detectar velocidades más rápidas y se usa básicamente en cardiología, ¿sí? Para flujos muy rápidos. Acá tenemos dentro del Doppler pulsado el Doppler color y el Doppler espectral, ¿sí? El Doppler color va a representar la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo mediante un código de colores, ¿sí? El flujo que se acerca al transductor será rojo y el que se aleja es azul. Eso es la convención, pero también si ustedes quieren pueden invertirlo y usar el azul para el que se acerca y rojo para el que se aleja. Eso depende del usuario, ¿sí? Otra forma de representar el Doppler, ¿sí? Que la tenemos acá en la imagen de abajo, es el Doppler espectral, que es la representación de la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo mediante un gráfico, ¿sí? Este gráfico va a ser de velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Y el flujo que se acerca al transductor estará por arriba de la línea de base que se ve ahí en marrón o naranja, ¿sí? Y lo que está por debajo de esa línea de base es el flujo que se aleja del transductor, ¿sí? Otra cosa importante a destacar es que en el caso del Doppler pulsado, nuestra escala de velocidades está en centímetros por segundo, ¿sí? Por eso después vamos a ver que en el Doppler continuo la escala de velocidades está en metros por segundo, ¿sí? Es decir, que se va a utilizar para representar imágenes de flujos mucho más rápidos, ¿sí? El Doppler continuo, ¿sí? Acá tenemos el Doppler continuo, que su representación va a ser similar a la del Doppler espectral, ¿sí? Va a ser un gráfico de velocidad respecto del tiempo, pero en este caso nosotros podemos detectar velocidades mucho más rápidas, ¿sí? Fíjense que la escala de velocidades está en metros por segundo y se usa prácticamente en cardiología y en algunas otras áreas, pero lo más importante es cardio, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de Doppler que es el Color Power Angio, ¿sí? o Doppler de potencia, que se representa con un solo color, en general es naranja, ¿sí? Y en este caso la intención no es observar la dirección del flujo, sino saber si existe flujo, ¿sí? Se utiliza para velocidades de flujos muy lentas, ¿sí? Sobre todo dentro de los órganos, ¿sí? También tenemos un modo que se llama Power Angio direccional, que lo que va a adicionarle a este Power Angio es el código de colores, el mismo código que se utiliza en el Doppler color, y para poder analizar también las direcciones de los flujos, ¿sí? Pero lo importante del Power Angio es que detecta velocidades de flujo muy lentas, ¿sí? Otro modo es el de volumen, ¿sí? 3D y 4D, que es un modo que sirve para ver imágenes compuestas virtualmente, para mostrar volúmenes, ¿sí? El 3D, como les dije antes, es una imagen volumétrica estática, ¿sí? Y el 4D le agrega la variable del tiempo, ¿sí? Es decir, que vamos a poder ver un volumen en movimiento y en tiempo real. El uso del 3D y 4D comenzó con obstetricia, hoy se sigue utilizando en obstetricia, pero también se usa para ver volúmenes cardíacos, ¿sí? Nosotros en la imagen de la izquierda tenemos un fetal face, ¿sí? Es un feto, una imagen obstétrica en 3D, y a la derecha tenemos una imagen en 4 cámaras del corazón, ¿sí? Ahí tenemos la aplicación en obstetricia y en cardiología. Por último les voy a mostrar que existen diferentes ecógrafos, ¿sí? Tenemos ecógrafos que son premium, ecógrafos de gamas medias. Tenemos, si ven acá abajo a la izquierda, este es un ecógrafo que se utiliza para terapia y point of care. Tenemos ecógrafos portátiles y también hoy en día tenemos hasta ecógrafos que son una tablet y que en su transductor, dentro del transductor, tienen toda la tecnología del ecógrafo, ¿sí? Y la tablet es una tablet casi normal, digamos,
Así que bueno, les agradezco mucho por su atención. Si tienen preguntas o consultas o sugerencias me pueden escribir. Abajo está mi mail, es guillermo.maya@philips.com. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.